Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema muy importante, la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? Hay cifras que estiman precisamente que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia alguna vez en su vida. Para hablar sobre este tema y qué acciones se están tomando, está con nosotros Diana Portal, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. Mucho gusto. Muy bien, ¿cómo estamos como país en la actualidad? ¿Qué cifra tenemos actuales? Sí, lamentablemente el panorama frente a esta dramática realidad de nuestro país no ha cambiado, ¿no? Más bien se ha agudizado. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reporta mensualmente cifras de desaparecidas y en ese sentido, por ejemplo, en el primer semestre hemos detectado 2.289 alertas de mujeres desaparecidas durante todo su ciclo de vida. Es decir, el 43% mujeres adultas y 57% niñas y adolescentes. Y también en el primer semestre de este año tenemos identificados 82 casos de feminicidio, ¿no? Entonces, Ujú. estos son los dos datos nos hacen ver que el panorama lamentablemente de violencia contra las mujeres en nuestro país no ha cambiado, ¿no? Al contrario, se está agudizando. Muy bien, y ustedes como Defensoría del Pueblo que están vigilantes precisamente de las acciones que se están tomando, ¿en qué estamos avanzando, no? Si vemos cifras que siguen creciendo, ¿cómo vamos en ese aspecto? Sí, algo importante a destacar es que ya contamos a la fecha con una estrategia nacional de prevención de la violencia basada en género contra las mujeres. Ujú. Desde el año 2021 contamos con esta estrategia que ha logrado identificar servicios públicos donde se puede fortalecer la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Que el Estado actúe, fortalezca los servicios antes de que pasen los hechos de violencia o si ya ocurrieron, buscar revertir o cambiar estas situaciones, ¿no? Entonces, ese es un paso que ha dado el Estado. Sin embargo, está todavía en su etapa inicial porque se están haciendo unos pilotos entre las regiones, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar este avance, sin embargo, como le digo, todavía en una etapa inicial y hay muchos desafíos en ese sentido. Perfecto, justamente en cuanto a los desafíos, ¿cómo se debería implementar esa estrategia de prevención, no? Porque sabemos que el Perú es un país complejo. Tenemos lugares urbanos, zonas rurales, zonas muy alejadas también, a los cuales es difícil de acceder. Ustedes como Defensoría del Pueblo, ¿qué es lo que plantean? Sí, justamente algo básico, tanto en zona rural como urbana, en principio es la articulación de los sectores involucrados. Pero en cuanto hablamos en prevención, algo Ujú. básico, estimado Ronnie, es el cambio de los patrones socioculturales machistas, los prejuicios de género. Justamente nuestra institución es parte de un proyecto importante que se denomina fortaleciendo, perdón, la prevención de la violencia basada en género contra las mujeres. Este es un proyecto que está auspiciado por la Agencia de Cooperación Española y la Unión Europea, que está fortaleciendo instituciones del Estado en articulación con instituciones también privadas como la académica, la Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué están haciendo estas instituciones? Ujú. Destacando acciones desde sus propias entidades para fortalecer esta prevención frente a la violencia basada en género. Por ejemplo, en nuestro caso, la Defensoría del Pueblo, respondiendo concretamente a tu pregunta, hemos hecho un informe sobre las instancias de concertación frente a la violencia, que está zona rural, zona urbana a nivel nacional. Donde hay un distrito, debería haber una instancia de concertación frente a la violencia basada en género. En estas instancias tienen un marco y una obligación legal. Primero, por ejemplo, determinar las rutas de atención de las formas de violencia contra las mujeres. Activar campañas de prevención en sus localidades de transformación de estos patrones culturales. Un dato solo importante vinculado a estos patrones Ujú. es que, por ejemplo, en la última encuesta nacional de relaciones sociales de nuestro país, casi el 60% de entrevistados y entrevistadas toleraba la violencia hacia las mujeres, es decir, la justificaba. Entonces, los altos índices de tolerancia social frente a la violencia hace que un ámbito fundamental de la prevención sea justamente el cambio de estos estereotipos. ¿Qué Perfecto. detectó nuestra institución en estas instancias? Que no se reúnen, que no se reunían, que no tenían planes de trabajo,
que no tenían evaluación de sus actividades anuales. Entonces, ese, por ejemplo, es un aspecto del Estado que se tiene que fortalecer a nivel nacional y descentralizado. Claro, y es que hay que cambiar, ¿no es cierto?, los patrones de conductas y que no hay que normalizar la violencia, enseñarles de que no hay que normalizar la violencia, de que un golpe, un grito no es parte de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que hay que saber identificar. Ahora, la Defensoría del Pueblo también tiene una estrategia, ¿no es cierto?, Mujeres Libres de Violencia. Efectivamente, en esta estrategia Mujeres Libres de Violencia, que es una estrategia que ha impulsado la Defensoría del Pueblo y que ha sido también publicada por el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, allí es donde le comentaba que se han identificado servicios de prevención primaria, ¿no? Por ejemplo, a través de los centros de emergencia mujer, a través del trabajo de los colegios, las escuelas, a través de incluso servicios de establecimientos de salud, asociando los derechos sexuales y reproductivos con la igualdad. ¿Qué hemos detectado como Defensoría del Pueblo en la supervisión que hemos hecho en 3 zonas piloto de esta estrategia? Que si bien existen los servicios, todavía falta fortalecer la prevención, el conocimiento y que estos servicios sean dados en igual medida a hombres como mujeres. Por ejemplo, en los servicios de salud que hemos supervisado asociado a estos productos vinculados a la prevención, como por ejemplo consejería en planificación familiar, detectamos que el gran público son las mujeres, es decir, la mujer responsable del cuidado, de la planificación familiar y de toda esta responsabilidad, cuando también se debería involucrar a los hombres en esta igualdad de la planificación de cuándo, cuántos hijos tener, relaciones sanas y responsables, como usted bien señala, ¿no? Muy bien. Claro, es que justamente en la vida, en familia, no es lo que a mí me corresponde hacer o lo que te corresponde hacer, ¿no es cierto? Es la tarea de todos, es compartido. No es que te ayudo a hacerlo en la casa, sino es que es parte de lo que tú tienes que hacer, no es una ayuda, es parte de... Muy bien, ahora, ¿en qué ayuda justamente este informe, ¿no es cierto?, que se van a presentar en cuanto a instituciones públicas y privadas para poder prevenir la violencia, que se va a realizar el 15 de septiembre en el Sí, Cusco? exactamente. El 15 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Cusco a las 9 de la mañana se está lanzando este proyecto con esta actividad denominada ¿Cómo prevenimos la violencia de género en las experiencias de las entidades públicas y privadas? Tanto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Lima, el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN y Calandria van a presentar sus experiencias vinculadas a la prevención, justamente en este intercambio, en la identificación de la agenda pendiente en cuanto a prevención, para fortalecer el trabajo de articulación del Estado y justamente fortalecer este trabajo, porque sin duda, Ronnie, vamos a seguir contando víctimas, vamos a seguir señalando número de feminicidios, desaparecidas, víctimas de violación sexual, si no cambiamos las raíces, las bases de esta violencia, que es justamente, como usted ha señalado, el machismo, los estereotipos, la desigualdad incluso en la distribución de labores de cuidado, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, trabajos y reflexiones se van a presentar este viernes 15 a las 9 de la mañana y va a ser transmitido incluso por las redes sociales de la Agencia de Cooperación Española. También podemos seguir el evento a través de redes. Perfecto, ya para terminar, las instituciones privadas, más que todo, ¿hay un plan? O sea, ¿se fiscaliza que tengan un plan o se recomienda que tengan un plan? ¿Cómo va ese tema con ellos? Sí, por ejemplo, el trabajo que hacen los medios de comunicación. Y ahí nosotros felicitamos a ustedes que nos den el espacio para hablar de este tema tan importante. Un estudio que ha hecho Calandria, parte del proyecto, por ejemplo, ha detectado Muy bien. que en un estudio que tiene que ver con los feminicidios, el 85% de noticias no señala la ruta de atención, o el 80% solo describe los hechos sin profundizar en la problemática de feminicidio. Muy bien, Entonces, muchas las gracias. empresas privadas también están llamadas a unirse en esta lucha. Muy bien, muchas gracias por esa información. Vamos a estar atentos al trabajo que se viene realizando para prevenir la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.